Hola, a nuestro equipo nos tocó hablar sobre la política. ¿Y qué es la política? Primeramente, la política es la lucha por el poder. Desde Platón, que citaba la importancia de contar con un Estado justo, o Aristóteles, que nos dejó aquella frase que nos dice, el hombre es un animal político. Y es así que la política llegó desde los primeros hombres para quedarse prácticamente para siempre. En sí, lo que trato de decir es que el hombre, por naturaleza, es un animal político que con sus dones, ya sea de oratoria, de convencimiento, y su forma de inducir de alguna manera, ya sea psicológicamente a la gente, puede lograr sus cometidos en ella, pero en sí, ¿cómo los políticos pueden lograr que la gente o un pueblo les crea? Bueno, lógicamente pueden utilizar los medios de comunicación para inducir nuestros pensamientos. Pues yo creo que en parte ese es el problema de que normalmente pensamos que hacen lo que ellos quieren porque la verdad es que un muy pequeño grupo de gente elige lo que va a normar a todo el país o a todo el mundo. Entonces no conocen realmente todos los contextos sociales en los que se involucra lo que están decidiendo y normalmente a las personas que no estamos dentro de sus grupos sociales de ellos de alguna forma nos pueden llegar a impactar o a molestar pues porque nosotros sí nos afecta, porque a nosotros sí vivimos cotidianamente con esos pues restricciones o porque a nosotros sí nos prohíben cosas. Realmente también de alguna forma en la que nos influyen es que este grupo de personas mueven las cosas a veces a su beneficio, como ellos ya están a otro nivel probablemente económicamente y socialmente están pues más avanzados que la mayoría de las personas de la nación, pues ellos mueven toda su complacencia ya que nadie va a poder contra ellos y lamentablemente pasan cosas aquí en México pues que ya conocemos muy tristes, donde pues se censuran cosas y gente desaparece extrañamente y es una forma de censura muy represiva donde a todos nos genera un miedo, ni siquiera podemos opinar sobre nuestros pues, propios gobiernos o la forma en la que actúan algunas personas por el miedo de desaparecer o de que no vayan a hacer algo. Yo concuerdo muchísimo en este caso con mi compañero Mario de que ah, el gobierno influencia mucho sobre nosotros y también yo digo que tiene una gran influencia en nuestra sociedad porque por ejemplo aquel que decide levantar la voz, aquel que decide dar a conocer o más bien, sí, dar a conocer los errores de los gobiernos y de toda la basura que ellos hacen, los desaparecen. Tenemos el caso de los 43 y es un caso muy lamentable que pues no ha sido aún resuelto y más que nada es triste porque las familias lo siguen esperando, lo siguen extrañando y el hecho de que los hayan mandado a desaparecer por solamente alzar la voz es como un tanto malo y que más que nada las personas que hicieron esto no reciban castigo y que las familias que los están esperando no obtengan justicia todavía es algo muy lamentable y es algo que yo creo que merece ser escuchado, merece ser tratado y más que nada resuelto para que las familias ya tengan un descanso y pues sí, o sea, deberían de dar a conocer quién fue y por qué lo hizo. Aunque se dice que no fue Enrique Peña Nieto cuando en ese entonces él gobernaba, muchos creemos que sí, pero como tiene poder y fue alguien importante, pues obviamente no le quieren hacer nada. Entonces por ese lado yo siento que sí está muy mal. No debería de tener como cierto apoyo de parte del gobierno solo por haber sido él. ¿Qué decir sobre las marchas que supuestamente son sociales, que ellos mismos promueven con el propósito de hacer creer a la gente que algo es bueno? Por ejemplo, si buscan despenalizar el aborto, lógicamente organizarán en lo oscuro marchas feministas a favor del aborto, o si quieren legalizar la marihuana, buscarán también organizar marchas, haciendo creer que son solicitudes sociales. Lamentablemente esto que dices de las marchas pasa cosas muy tristes, como por ejemplo de que en las marchas de la marihuana pues obviamente se sabe que pues es una hierba que en algunos lugares se está legalizando y que bla bla bla, pero pues dejando de lado eso las más importantes las marchas feministas
Lamentablemente el gobierno de una cierta forma nos manipula, ya que ellos tienen un cierto control sobre la información que se nos provee a los ciudadanos. Podrían decirse que no, pero realmente sí existe, porque es muy extraño que cuando una nota que es real la publicas en internet, esta no alcanza la misma fama que una nota amarillista que de la nada empieza a generar mucha controversia y que aparte es apoyada de una forma muy extraña por las plataformas o por algunas personas que manejan las plataformas. Y no me refiero a quien maneja las plataformas como los altos rangos, sino que gente pues que está en el mismo medio y que está contratada, porque de hecho las redes sociales se manejan mucho por contratos, ya que es una forma de publicidad que una persona que se cree o es influencer pues comparta la información para que llegue a más personas, a cierto público. Todo eso se maneja por cifras, por pues algoritmos, los cuales hacen conjuntos de gente con cierto tipo de pensamientos y pues a esta gente se le va a acercar más algunas ciertas noticias. Y es lo que pasó con los grupos feministas, que lamentablemente todas las noticias que salen en las feministas muchas veces a los hombres es en contra de las feministas. Y si te pones del otro lado de la moneda, muchas veces te sale información que es mucho más valiosa y más interesante. Por ejemplo, yo que como hombre que he estado en los dos, por decirlo así, en las redes sociales en los dos lados, si empiezas a reaccionar a las publicaciones donde se les trata a la mujer como los feministas como algo no importante, te empiezan a aparecer más y más y más, y lamentablemente vemos que aparecen muchas noticias amarillistas dentro de los medios, que obviamente hasta los partidos políticos apoyan esas porque pues no les gusta para nada pues eso, o sea, generan como una controversia hombre contra mujer que no debería de existir. Yo como hombre la verdad no me imagino el miedo que tiene una mujer, ni me lo quiero imaginar, pero no quiero que lo tengan. Es algo muy triste de que una mujer no pueda salir a la calle, y pues uno como hombre también tiene miedo de algunas cosas, pero no solo por ser hombre. Es lo triste, es lo que mucha gente no entiende. Pues sí, ¿no? Por otro punto, como dice mi compañero Mario, el hecho de que haya tanta marcha feminista para que escuchen unos derechos que nosotras deberíamos de tener como mujeres y que no los tenemos, ah, o que se exija algo que por ende debería de existir, ¿no? El respeto a la mujer, ya que no lo hay, no existe, y las personas que levantan la voz o que no se quedan calladas, pues sí resultan también como de alguna u otra forma heridas gravemente. Eh, Feminicidios siempre, o sea, de verdad es como algo que siento que se impacta muchísimo socialmente, y más aquí en nuestro país, más en México, porque pues nuestro país todavía es muy tercermundista, es muy machista, y todos creen, los hombres todavía creen que la mujer, por ser mujer, debería de estar en la casa cuidando hijos, atendiendo al hombre y quedarse calladas con la cabeza abajo. Yo siento que no. Y entonces se lucha para que sean escuchadas, para que no haya eso. Y pues sí, es algo que marca muchísimo a la sociedad, las marchas. Es un tema que también es muy grande, porque pues no solamente también se lucha por eso, se lucha por otras cosas, luchar por el aborto, como para que tomen para que tomen en cuenta las decisiones que pues uno por ende deberá de tomar propiamente. Creo que todos deberíamos de entender que, por ejemplo, el que legalicen la marihuana no significa que todos van a fumar marihuana. Yo siento que sería como un poco más sencillo que legalizaran la marihuana, y por eso existen las marchas, para que pues no haya como todo este movimiento de que, por ejemplo, si una persona normal ve a alguien que le está pasando marihuana a otro, también corre peligro, porque por ejemplo van a decir, nos vio, nos va a ir a denunciar. Y sin embargo yo siento que si la marihuana se hiciera legal, ya no sería como malo, porque por ejemplo pues ya, o sea, está legalizada y ya no sería como un delito venderla. Además siento que en cierto punto sí se llegaría a controlar como el hecho de que haya tantas balaceras y todo eso, porque por ejemplo pues por lo regular siempre les pasa a la gente que habla
o que sabe que pues vender marihuana y querían como también de alguna forma a entregarlos a las autoridades. Entonces por ese punto yo sí entiendo como las marchas de la marihuana para que para que la legalicen, y pues sí, está como más o menos bien. Ahora por otro punto, ¿Durante cuánto tiempo estuvo el robo de hidrocarburo o de huachicol, que era considerado realmente un delito no grave? Ello pues para proteger tal vez a los mismos delincuentes. La verdad son tiempos de cambio a nivel mundial, por ejemplo la pandemia, las elecciones en las grandes potencias, el populismo, el clientelismo. Bueno, en este último aspecto es triste ver cómo con una limosna, por llamarlo de alguna manera, logran que los adultos mayores estén de acuerdo con los programas políticos, los niños con sus becas, en lugar de trabajar, que se quedan ahí descansando, que dicen, bueno, al cabo que recibir una beca por no hacer nada. Creo que es hora de que la juventud despierte. Y sí tienes razón, Jessy, porque en este país pues vemos cómo el crimen organizado sobrepasa al poder público. Realmente está ya ahorita más arriba, es por años y años de que las cosas se han hecho mal, de que ha habido corrupción en la política, y pues más que la política o que ellos nos muevan a nosotros dentro de nuestro país, obviamente el crimen organizado también mueve a ellos, y entonces estamos siendo manipulados por dos agentes mucho más grandes y problemáticos que nuestras propias decisiones o lo que nosotros pensamos y queremos hacer. También estamos viendo que se refleja de que las personas buscan pues las cosas fáciles, como una despensa o como un pago chiquito de 500 pesos por un bienestar rápido, y en vez de pensar al futuro de cómo les va a ir. Y sí, sabemos que la política tiene un control grandísimo en nosotros, desde el hecho de que vemos una noticia como por ejemplo que ahorita está pasando, de que el presidente va a ganar las elecciones de Estados Unidos. Obviamente mucha gente está accionando de formas que no saben, o sea, ven que va a ganar Trump y pues piensan en cambiar o vender o comprar dólares dependiendo a su criterio. Entonces de esa forma nosotros estamos siendo manipulados por hasta otra política de otro país. Estamos preocupados por la política de un país que es ajeno a nosotros, porque sabemos que va a influir muchísimo en nosotros, sabemos que tiene mando sobre nosotros. Y igual en México cada 6 años pues pasa esto más o menos. Actualmente me entristece saber cómo Donald Trump hace lo que hace con nuestros paisanos migrantes. Él es una persona realmente racista y muy vulgar. Creo que todos sabemos de los ataques que realiza contra los mexicanos y cómo es posible que nuestro actual presidente de México ha llegado a hablar bien de ese mismo Trump para cambiar la imagen en los mexicanos, y en una buena parte creo que lo logra, a sabiendas de que todo eso es mentira. Simplemente los políticos juegan con la ignorancia, con la fe, con la esperanza de las personas y del pueblo. Al final decimos que todos los políticos son iguales. ¿Y qué decir de las leyes? Siempre las cambian como ellos quieren, sin buscar realmente un beneficio. Ahora, el gobierno hace cosas malas como también buenas. No puedo decir que todo es malo y que estemos en contra del gobierno y que seamos anarquistas, sino que también, por ejemplo, esta ley que acaban de sacar hoy mismo, estamos justamente a 5 de noviembre y salió una ley que se llama la Ley Olimpia, que es una ley donde las fotografías íntimas que le pases con confianza a una persona y que las difunda va a tener un castigo. Sabemos que esto pues ayuda muchas veces por los nuevos problemas que están saliendo socialmente, y pues de una forma está ayudando a la política a esto. Obviamente sabemos que hay muchas jurisprudencias y problemas que están desde antes que deberían de ser ley, que no se aprueban o que no pasan por normas morales o normas éticas, que personas que, como dije al principio, muy pocas personas les parece incorrecto, cuando en la misma sociedad se ven problemas mucho más grandes porque estas leyes no hayan salido. sí, es muy buena la ley que acaban de sacar. O sea, por cosas como estas es de que creo que la gente ah, dice, ok, pues entonces el gobierno no es tan malo. Y no, no digo que todo sea malo. Em, Han hecho cosas muy buenas, pero pues también en cierto momento, pues claro, han hecho cosas malas porque cometemos errores, pero
pues sí, o sea, como todo, tiene sus pros y sus contras. Obviamente hay mucha gente que está en contra de los gobiernos, pero también hay mucha gente que está a favor. O sea, es como 50-50. Pero sí, yo digo que está muy cool todo esto. El que nos hayamos enterado más de cómo funciona el gobierno en nuestro país y también en otros países es bastante bueno, porque así podemos saber qué es lo que está pasando, qué pasa a nuestro alrededor y que pues no solamente se trata de maldad, dinero, robo, narcotráfico, pues no, ¿verdad? También tiene sus ventajas, como pues las leyes que sacan y que son excelentes. Pues muchas gracias por escuchar este podcast y hasta aquí nos despedimos. Muchas gracias.